Sí, ingeniero. Ya. Entonces, decía yo que eran preguntas muy puntuales y muy sencillas que ya habíamos visto en clase, ¿no? Esta es una zapata conectada, zapatas conectadas. Y lo primero que había que hacer era determinar las características mecánicas, ¿no? Lo primero había que determinar el centro de gravedad. Lo segundo había que determinar el área del conjunto. Y lo tercero era determinar la inercia del conjunto. Bien, estas son los valores, ¿no?, correspondientes al centroide, el área y la inercia. No sé por qué a la mayoría les ha salido aquí un valor de 196 o 192, no recuerdo bien. Pero bueno, lo he dado por válido, ¿no? Pero el verdadero valor de la inercia es 200. No sé cuál ha sido el problema. Entonces, la primera pregunta era en relación a los esfuerzos en la zapata correspondientes a la combinación carga muerta más carga viva. Y ahí había una pequeña excentricidad, ¿no? Una pequeñita excentricidad de 4 centímetros que de todas maneras generaba un momento también muy pequeño, y lo cual hacía que el esfuerzo no sea constante, ¿no? Había una variación. Pero los que han puesto que el esfuerzo es constante, también lo he dado por válido, no hay problema. La segunda y tercera pregunta corresponden a los esfuerzos máximos y mínimos correspondientes a la combinación carga muerta más carga viva más carga sísmica. Y esos valores son los que están aquí, ¿no? 33.3 y 17.7. La pregunta 4 y 5 corresponden a los esfuerzos máximos y mínimos correspondientes al sismo de vuelta, ¿no? Carga muerta más carga viva más carga sísmica. Y los valores son estos de aquí. Ha habido variaciones en las respuestas, pero igual las he considerado como buenas. La mayoría ahí ya tiene 2, 4, 6 puntos, ¿no? La pregunta 6 y 7, sí, más bien había que hacer un poquito más de trabajo, y ahí están los valores, ¿no? En la pregunta 6 nos decían cuánto es el momento en la viga de conexión en el extremo derecho, y ese momento es 258 o 259. Algunos han sacado valores distintos, también le he dado como buena, como respuesta buena. La pregunta 7 nos decían para la combinación carga muerta más carga viva menos carga sísmica, ¿cuánto es el momento en el extremo izquierdo? Y ese momento es 69.4. Algunos han sacado 70, 75, 80. También lo he dado por aceptado, ¿no? Siempre que el margen de error esté allí, no muy grande. Y con eso ahí se hacía 10 puntos. Era sumamente fácil tener 10 puntos ahí. En la pregunta 8 ya era correspondiente al muro de contención, y pedían una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto es el valor de X1 para que simultáneamente tengamos un factor de seguridad tanto al volteo como al deslizamiento de 1.5, simultáneo?
Entonces aquí era muy fácil. Primero había que hacer la verificación al volteo, ¿no? Porque el volteo, el deslizamiento tiene que ver siempre con un dentellón. Entonces no había que ir primero por la verificación del deslizamiento. Primero habría que hacer la verificación por el volteo. Bueno, la cosa es de que para el volteo, como mínimo, para que se tenga un factor de seguridad de 1.5, el X1 tenía que valer 1.5. Y con ese 1.5 se determinaba la carga del suelo y el peso total que había sobre el muro de contención y su peso propio. Y con eso se llegaba a tener ahorita no lo tengo aquí. Ah, sí, aquí está. 12.16 toneladas de resistencia contra el deslizamiento. Pero como el factor de seguridad es mínimo 1.5 y la fuerza que actuaba horizontal era de 11.55, entonces nosotros deberíamos tener una fuerza resistente contra el deslizamiento de 17.3 y la fricción solamente aportaba 12.16. Entonces la diferencia, que es 5.14 toneladas, la tenía que aportar necesariamente un dentellón, ¿no? Y en base a eso se determinaba la altura del dentellón, que era 0.5. Entonces las respuestas correctas eran X1 1.5, X2 0.5. Esas eran las respuestas correctas. Muy poca gente ha hecho esa pregunta. La siguiente que venía era determinar los esfuerzos que transmite la zapata al suelo, y esos esfuerzos llegan a ser de 36.85 toneladas por metro, lo que excede el esfuerzo admisible, ¿no? Además que había tracción en la zapata. Casi nadie ha respondido esto. Y finalmente se tenía cuánto eran el momento en la base de la pantalla, era 43.85 toneladas metro. El momento en el talón, 24.35 toneladas metro. Y el momento en la punta, 24.87. Muy parecidos son los momentos, ¿no? En el talón y en la punta. Entonces, esa es la solución del examen. Entonces, pasaría a leerles las